Saludete, Quirites, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Pollux, vuestro programa de divulgación de YouTube. Ahora mismo me dispongo a coger mi ropa de viaje, mis Caligá de mi época en el ejército, que son cómodas para andar. Me voy a embarcar hacia el puerto de Brindisio y de ahí cogeré una nave hasta el puerto de Caesarea Marítima. De ahí subiré por la ruta de los mercaderes hasta Antioquía, de Antioquía subiré hasta Damasco y de Damasco iré hacia la tierra de los partos. No diré que soy romano para que no me hagan nada malo, que son nuestros archienemigos. Y nos vamos a dirigir a una de las ciudades más antiguas de la civilización. Nada más y nada menos que la cuna de Abraham, la ciudad de Ur. Allí nos está esperando un invitado muy especial que nos va a desentrañar todos los secretos de la civilización sumeria. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Mi querido Castor, es un honor darte la bienvenida a esta nuestra tierra, a Mesopotamia. Estoy encantado de que hayas hecho el viaje porque la vez anterior fui yo el que me di la paliza y Ahora me ha tocado a mí, he hecho el viaje, he exacto, hecho el viaje en el espacio y en el tiempo, porque ahora nos estamos remontando 2000 años antes del nacimiento de Cristo. efectivamente. Estamos Ha en los sido un- inicios de la civilización, como aquel que dice. Está en pañales todavía la historia. Bueno, el inicio de la historia, porque la civilización se ve que ya existía de antes, ¿no? Ya en Anatolia ya existían ciudades, ¿no? Ahí está la polémica. Y seguramente el día menos pensado descubriremos una ciudad nueva que pondrá patas arriba lo que sabemos de la historia. Pero de momento, la cuna de la historia es Sumer, que es donde se inventó la escritura, y por estos patrones nos vamos a regir. efectivamente. Ya, la escritura y la rueda, o Y la sea, rueda. Y bueno, entre otras cosas. entre otras muchísimas cosas. ¿Y hoy de qué nos vas a hablar? Pues bueno, hoy yo creo que es momento de profundizar en aquello que vimos en el primer capítulo. Hoy vamos a ver lo terrenal y lo divino. O sea que más nos vale hacernos con una buena ración de vino de palma, Brindaremos, porque, brindaremos por ello. exacto, brindaremos a la salud del Lil. Sí. Y no volvamos a tener más problemas técnicos porque esto Exacto, se estaba complicando. Pero bueno, que los dioses no sean propicios. exactamente. Pues bueno, con el vino de palma en nuestros corazones, vamos a dar un recorrido por la primera ciudad potente de la región, nuestra querida Ur. Vamos a conocerla en su momento de máximo apogeo. Y para empezar, quiero que te hagas la imagen. Vamos a ir por la avenida principal, por el camino principal, por donde entran los mercaderes. Vamos a ver al fondo las murallas hechas de ladrillos de adobe, el material utilizado en Mesopotamia para construir, ya que no tenían materias primas como la piedra o como la madera, así que tuvieron que hacer uso intensivo de este material del adobe. Vamos a ver las murallas, como te digo, pero antes vamos a ver las pequeñas chozas donde vivían los agricultores, los que se encargaban de los campos y de los regadíos. Estas estaban hechas de cañas de los ríos, o sea, eran bastante pobres y aquí malvivía pues una parte de la población. Estas estaban rodeando las murallas, estaban a las afueras y las rodeaban. Entonces vamos a entrar por la puerta principal. Aquí nos vamos a encontrar una cantidad de callejuelas laberínticas y las casas donde vivía el grueso de la población sumeria pegadas unas con otras. Estas casas tenían un patio central cubierto por hojas de palma y varias habitaciones a su alrededor.
No debieron ser muy cómodas porque para empezar no tenían ventanas, o sea que imagínate en plena temporada de calor, aquello debió ser un poco infernal. Por eso preferían dormir en la azotea. Algo por otro lado muy parecido a lo que se hacía en Egipto. Entonces dejamos estas pobres casas, pobres digo, en comparación con lo que vamos a ver más adelante, porque nos encaminamos al Etemeningurru, a la casa de los cimientos revestidos de terror, al primer sigurat de Mesopotamia. El sigurat, para hacer memoria, es el templo que se construía en esta región. Eran, eran terrazas construidas una encima de otra y en la parte superior el templo donde se guardaba la figura del dios. Es por supuesto, voy a también a decirte cómo era, que era blanco con, con ladrillos esmaltados, que ya que se me vino ahora la imagen, que hay un libro que recomiendo, ya aprovechando, de uno que sale publicado en Despertaferro, el de Jean-Claude Godwin. Goldwyn, exactamente. Y hay uno muy bueno que es sobre las ciudades antiguas, y ahí sale Ur. ¿No será el de Ciudades del Mundo Antiguo? Exactamente, ciudades del mundo antiguo. Efectivamente, Espera, voy a cambiar porque ahora está la imagen del figurat. Es este libro de aquí. exacto. Recomendadísimo, recomendadísimo. Sale, Lo pondré en la descripción para que la gente pueda. Si son reconstrucciones de ciudades antiguas, efectivamente. luego le pasaré el cheque a Despertaferro, ¿vale? Para que me pague Sí, sí, por la esta propaganda propaganda. gratuita. No, es muy buena editorial. Yo soy muy fan de sus revistas. Sí, porque se me vino a la mente porque ahí justo describen a Ur y a Babilonia. Ya que estamos hablando de Mesopotamia, pues mira, Creo que están las para primeras páginas, ¿puede ser? sí, Babilonia y Ur están en de las primeritas. Sí, así podemos sacar una. Ay, no, he cogido el de URSS. Es que tengo la colección. Solo me falta el de Ciudad del Antiguo Egipto y el de la Ingeniería de los Romanos. Ujú. El resto, los otros cuatro números los tengo. Sí, la verdad que no tienen desperdicio, ¿eh? Sí, es Ah, mira, maravillosa. la vista de Mesopotamia. Pues, Esta, se puede ver, se puede ver Esto es así. Babilonia. Esto es Babilonia, ¿verdad? Ujú. Esto es Babilonia en la etapa de Nabucodonosor II. Vale, y aquí está, pues. Y aquí está el Sigurat de Ur, sí señor. Esto era. Pues de todas maneras, lo pondré en imágenes. Aquí, mientras nosotros hablamos, pondremos en figuras de fondo que nos haga de referencia. Y cuando Exactamente. edite el vídeo, pues ya pondré la referencia de este maravilloso libro. Pues bueno, este es el Sigurat de Ur. Y aquí ya también estaba el palacio del gobernante, del Lugal. El Lugal era el rey de las ciudades-estado. Y también para hacer una referencia a los acadios, para recordar, el nombre de Sargón en acadio es Charrunquín, que significa rey verdadero. O sea que ya tenemos ahí la referencia política de Sargón, erigiéndose al mismo como el único lugar, Toda una declaración de intenciones. efectivamente. Entonces, para hacer memoria, estas sociedades, las sumerias, se fueron primero, en la primera etapa fueron gobernadas por la figura del sacerdote rey, el Ensi. Recordemos que eran sociedades teocráticas. Cuando empezaron los enfrentamientos entre las ciudades-estado, Sería algo así como el Papa, ¿no? En la Edad Media. puede ser, sí señor, muy buena referencia. Entonces decimos que llegó el lugar cuando empezaron los enfrentamientos entre ciudades. Este ya tenía un desempeño ya más
orientado a la guerra y a lo civil. Entonces aquí ya se dividió lo que es el sacerdote bueno, lo religioso y lo civil. Y después vendría la figura del gobernador, el ensi. Estos eran gobernadores civiles. O sea, que digamos que el rey, una especie de, el rey aparte del rey, era un sumo sacerdote, ¿no? Que a lo mejor controlaba 4 o 5 ciudades, por ponerte un ejemplo, y en cada una de estas ciudades gobernaba un ensi en nombre del gran rey. Exactamente. Esa sería la idea. Bueno, gran rey no es así como se conocía, pero era la idea, ¿no? Sí. Recordemos que esto ya fue en tiempos del Imperio Acadio y ya en el periodo neosumerio, porque antes en el periodo arcaico, cada ciudad tenía su propio lugar. Mm. Entonces, si te parece, ya que estamos hablando de la cúspide de la pirámide, la cúspide del Sigurat, que son el lugar, los sacerdotes que estaban en lo más alto, estos eran, esta capa de la sociedad era llamada Lu, este grupo social que significa hombre, los Lu. O sea, hombre a secas. Sí, hombre. Aquí pertenecían, como digo, el lugar, los sacerdotes, los nobles, funcionarios, o sea, los máximos dirigentes de la ciudad. Después pasaríamos al grueso de la población, a los curritos, a los chublugala. Y mira la traducción, sometidos al rey, o sea, Sometidos. declaración de intenciones. Aquí no hay eufemismos, directamente sometidos. Sí, No están aquí los siervos de Eli, no, 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 aquí directamente, aquí sometimiento. sí, aquí como vamos viendo, los sumerios no se andaban con chiquitas. No, no perdían el tiempo. Sí, sí. Estos amigos, los chulugala, eran los que utilizaba el lugar para sus guerras. Estos eran los que estaban obligados a prestar servicio militar. Yo me pongo a pensar, claro, esta pobre gente que trabajaba los campos, hacían artesanía y demás, estaban viviendo su vida pues de aquella manera y encima venía el lugar, toma esta lanza, toma este manto que nos vamos a ir a, a guerrear con los vecinos. Bueno, me imagino que la promesa de botín también haría algo. No, porque desde que existen las guerras, uno de los alicientes que han tenido los ejércitos al entrar en una ciudad, pues ha sido el saqueo. Así que yo Sí, creo que claro, de alguna manera se lo cobrarían. Y claro, si si te es, pones a pensar, es una faena. Y si no, pues está el caso contrario, en el que tú estás en tu casa y el lugar te convoca para defender la ciudad, porque si no la defiendes tú, nadie va a venir a hacerlo y vas a ser tú el saqueado, el esclavizado en el mejor de los casos y en el peor, pues acabas en un río flotando boca abajo. pues sí. Claro, en ese caso yo creo que habría más voluntarios, ¿no? Pero ya para ir a atacar a otros, yo Sí, creo la que verdad, que aparte de estar trabajando de sol a sol en esa tierra más que es más tórrida, es una de las zonas más calientes del planeta, y encima tener que irte a la guerra porque el lugar te lo mandaba, sí, la verdad que no les envidio para nada, ¿eh? claro que yo también estaba pensando, mira, está bien, son 5.000 años de distancia que nos separa, pero lo cierto es que hasta hace muy poco esto seguía sucediendo y aquí mismo en Europa. O sea, gente como tú y yo, si, si a un político, al rey o al presidente del gobierno también se metía en guerra, pues éramos nosotros también los que teníamos que correr con el honor, ¿no? De defender Y la pagarnos el patria. equipo. Exactamente. O sea que mírate que a pesar del tiempo que ha pasado, pues no hemos avanzado demasiado, Bueno, mira, sea todo mira la dicho. rueda, el principio es el mismo.
Da igual que sea de efectivamente. madera, que sea de hierro, sea de goma, ser un neumático, el principio es el mismo. Es, es 4.000 años separados, pero el ser humano es lo mismo. Sí, de hecho es algo que defiende Noah Kramer en su libro, en toda la historia empieza en Sumer, que básicamente somos lo mismo. O sea, van cambiando las características, pero en el fondo la sociedad humana es igual. Sí, porque cambia la experiencia, ¿no? Digamos, más vivencia, más experiencia. No es lo mismo un chico, un ejemplo tonto, ¿no? No es lo mismo un chico a los 12 años que a los 80 años. Sigue siendo la misma persona, pero con 80 años la mentalidad ha cambiado radicalmente. Aunque seas siendo la misma persona, que tengas dos brazos, dos piernas, pero ya tu carácter y tu forma de entender el mundo pues ha cambiado radicalmente. Pues yo creo que la historia también trata un poco de eso, ¿no? También, así es. Pues nada, volviendo un poco a esta segunda capa social, ¿no? Los servidores de los lugares. Los Chublugala, Chuplugala. los sometidos al rey. Y ya llegamos a la última clase, la base de la pirámide, que eran los SAG, SAG, que significa cabeza, o también les decía IR, IR, servidor. Estos eran los esclavos. A esta clase social pertenecían pues, los capturados en batallas o los que se vendían como tal. Hombre, era una forma. Lo hablaba el otro día, ahora no me acuerdo con qué invitado lo estaba comentando. Que por muy fuerte que pueda chocarnos, la esclavitud fue un modo de humanidad en su momento. Porque tú en el momento que te ibas a la ciudad de al lado o al pueblo de al lado y los saqueabas y te quedabas con sus tierras y sus bienes, esos habitantes no lo necesitaban ya para nada porque estaban muertos. Y, o sea, y alguien se tuvo la ocurrencia, a ver, es muy genérico, no es que sea exactamente así, ¿no? Ujú. Es para que se entienda la idea al principio de cómo más o menos esta gente podía acercarse a la idea que tenían ellos, ¿no? Y claro, pues al no necesitarlo, pues si están muertos, ¿para qué? Pues ya se lo quedaban, ¿no? Y esta gente, alguien tuvo la feliz ocurrencia de decir, bueno, y si les perdonamos la vida, claro, si les perdonan la vida, tienes que darles de comer, tienes que alimentarlo, bueno, pues que trabajen para que se ganen su sustento. Y aunque suena así muy de perogrullo, muy infantil la forma que lo he expresado, la idea era esa. Sí, a ver, si nos ponemos a pensar, pues tiene hasta su razón de ser. Sí, Sí, esa gente no era como nosotros, esa gente no daba puntadas sin hilo. Todo lo que hacían, lo hacían por alguna razón porque en ellos les iba la supervivencia. sí, Era, eran mu- tiempos. Era mucho más pragmático en ese sentido. Una mala cosecha, una invasión, una carestía, una guerra, pues podía poner fin a todo el grupo. No es como Sí, ahora que vivimos en un mundo globalizado, que somos más de 7.000 millones de personas, en el que una cosa en China afecta, pero no de la misma manera, ¿no? Antiguamente era todo mucho aunque el mundo fuese más disperso, las comunidades estaban mucho más, digamos, más más compactas. entrelazadas. Exactamente, claro. El problema de un individuo era el problema del grupo. Y ahí Ujú. se vivía todo esto. Ahí eran tiempos más duros, obviamente. De hecho, yo creo que nosotros somos afortunados de vivir en esta época, porque posiblemente seamos los más afortunados de toda la historia En humana. esta época, en esta parte del globo. También, exactamente. O sea, estamos donde bueno, ¿cómo decirlo? Es como ¿Dónde hemos un evento caído? extraordinario, ¿no? Sí, una anomalía Una histórica. anomalía. Bueno, pues volvamos a Ur. Ya hemos visto cómo era más o menos la ciudad, sus capas sociales, y ahora vamos a conocer dónde se, se enseñaba, se aprendía, porque uno de los avances que que nos legaron los sumerios fue también las escuelas. Estas escuelas aparecieron alrededor del 3000 antes de Cristo. Y si recordamos, fue en esa época más o menos que estaba la escritura también ya se había desarrollado. Estas
escuelas se llamaban eduba, las casas de las tablillas, y tenían dos niveles de educación, la primaria y la secundaria. O sea que imagínate, mira, yo volviendo ya aquí a dejar volar mi imaginación, es que si te pones a pensar todo lo que hicieron los sumerios, yo puedo entender esas teorías, por decirlo así, excéntricas que dicen que estos vinieron del espacio, no sé de dónde, porque de verdad que fueron maravillosos. O sea, fue llegar y en un relativamente corto espacio de tiempo y fue una explosión allí cultural sin precedentes hasta ese momento, ¿no? Sí hubo un salto evolutivo bastante grande en la humanidad. Lo pusieron todo patas arriba. Efectivamente, fueron unos revolucionarios completos. Entonces, esta gente, pues, inventaron esta educación en la casa de las tablillas, que hay que decir que, claro, no era abierta para toda la sociedad, solamente en un principio, pues, tenían acceso la clase sacerdotal, y ya fue poco a poco abriéndose al resto de la sociedad que cumpliera determinados requisitos, pero no fue abierto, ¿no? En estos tiempos, obviamente, el analfabetismo fue mayoritario. Hombre, hay que tener en cuenta también un poco el principio de por qué nace la escritura. La escritura, corrígeme si me equivoco, que tú eres, en esto sabes mucho más que yo. Tengo entendido que surgió para tomar registros de todo el grano o todos los víveres de los que se hacía acopio, ¿no? Y para tener Exacto. ese cierto control, pues se tuvo que poner algún sistema para que figurara, ¿no? Para ayudar a la memoria, para ir a acudir a ver cuántos silos de grano tenemos. Pues tenemos, yo qué sé, esta medida no existía, ¿no? Pero tenemos pues 800 kilos. Pues sí, en algún sitio pues tenía que figurar eso. Y claro, esa gente que aprendía a escribir, pues era para llevar el registro para llevar este registro, para estar especializada en eso. Claro, la escritura surgió por la necesidad de contabilizar lo, lo que se iba produciendo en la ciudad, para las cosechas y demás, para las cabezas de ganado. Y obviamente, pues claro, nació en el centro neurálgico que fue el templo. De ahí que también estuvieran las casas de las tablillas en esta zona. Por cierto, los alumnos de estas casas de las tablillas se llamaban Dumu Edua, los hijos de la casa de las tablillas. Lo cierto es que no se sabe si a esas Edua fueron niñas, fueron mujeres. Pero lo que sí se sabe es que en esta región surgieron las primeras escritoras conocidas de la historia. Escritoras mujeres. Escritoras mujeres, sí, señor. Entonces te voy a leer un poema que es para que te caigas para atrás, porque está lleno de pasión. Voy a leerte un pedacito. Sí, sí, nos haremos una idea. Sí, fue la canción de amor para Chusin. Chusin fue un rey de Uruk. Y se cree que esto fue escrito por una de sus novias. Vamos, que tenía éxito el chusí. Sí, pero fíjate para que lo entiendas. Dice así: novio amado de mi corazón, grande es tu hermosura, dulce como la miel, león, amado de mi corazón, grande es tu hermosura, dulce como la miel. Me has cautivado, déjame presentarme temblorosa ante ti, novio. Dejaría que me llevaras a la alcoba, me has cautivado. Déjame presentarme temblorosa ante ti, león. Dejaría que me llevaras a la alcoba. O sea, diablo, señorita. Vamos,
Se, se está insinuando de una forma muy, muy directa, creo yo. Pero fíjate la pasión, ¿eh? Sí, sí, Estamos sí. hablando de la época y ya, mira, Vamos, esto es como dirían ciertas series modernas, ¿no? Aquí hay tema, pero vamos. sí, ¿eh? Tema que te quema. Pues, por desgracia, esta apasionada novia no sobrevivió su nombre. La historia de esta tablilla que fue encontrada en Nippur, si no recuerdo mal. Estuvo la tablilla guardada en un cajón en el Museo de Estambul hasta que Noah Kramer, investigando allí las tablillas, la encontró y la descifró. O sea, Qué bonita casualidad. exactamente. O sea, este Noah Kramer es maravilloso. Aparte del libro que hizo, pues también nos permitió conocer esta obra tan apasionada. Sí, sí, ¿ves? Los problemas de hoy en día ya se tenían hace 4.000 años. Exactamente. Había, bueno, también aparte de esto, de estos poemas, también los sumerios eran unos cachondos, ¿eh? No tendrás ningún ejemplo de ello. Hostia, en mi Instagram, mira, ya aprovechando algo, Sí, algo publicidad. puedes meter la cuña publicitaria. Mira, en mi Instagram tengo el poema completo y también varios dichos sumerios que son la pera, la verdad. O sea, que el que esté interesado de Historia Podcast en Instagram. Sí, pondré el enlace para que la gente pueda entrar. Bueno, ya que estamos hablando de la literatura sumeria, estos se dedicaron, aparte de escribir al amor, a textos religiosos, también tenían mitos. Y en el primer episodio de esta nuestra saga conocimos el de Gilgamesh, el diluvio universal, y también hubo uno que se me pasó a mí por completo y que es una es un enlace entre los dos grandes personajes de los mitos sumerios. Por un lado, el nieto del dios Sol, Enmerkar, y por otro, nada más y nada menos que Gilgamesh. Este personaje fue Lugalbanda y fue el padre de Gilgamesh que sirvió a Enmerkar, fue fue su visir o o el jefe de sus ejércitos y se terminó convirtiendo en rey. Este Lugalbanda fue el que ayudó a Enmerkar a conquistar la ciudad de Arata y traer a Inanna a Uruk, que también lo comentamos en el anterior. O sea que imagínate ahí cómo los nexos cómo se Mm. juntan, ¿eh? Con dos personajes ahí impresionantes. Hablando de otra escritora, aquí ya nos ponemos serios porque es la hija del primer emperador del primer imperio conocido, el don Sargón de Akkad. También lo comentamos así por encima, que su hija Enkeduana fue nombrada como sacerdotisa en Ur. Y esta mujer también legó 42, que se conozcan 42 poemas. Era una ferviente devota de Inanna. Y también investigando sobre esto para este programa, comentaban en, en National Geographic que estos poemas, estos versos, fueron, pueden que fueran la base de la que se inspiraron los salmos de la Biblia y los poemas homéricos. O sea que imagínate la importancia de esta Enkeduana. Y ya por no decir que al ser la primera escritora conocida. Te voy a leer un trocito de un poema dedicado, como no, a Inanna. Se llama Inanna y las esencias divinas. Dice así: Señora de todas las esencias, luz plena, buena mujer vestida de esplendor, a quien el cielo y la tierra aman, amiga de templo de An, tú llevas grandes ornamentos,
Tú deseas la tiara de la alta sacerdotisa, cuyas manos sostienen las 7 esencias. Oh mi señora, guardiana de todas las grandes esencias, las has cogido y colgado de tu mano. Has reunido las esencias sagradas y las has puesto apretadas sobre tus pechos. O sea, fantástico. Ahí es nada. Madre mía. Y esta era la hija de Sargón el Grande. Sí. También leí que esta mujer vivió también, se ve que vivió mucho tiempo, porque vivió hasta la época de su nieto, Naram Sin. Entonces, en esos tiempos en que los, el tío, los dos tíos murieron, Rimush y Manishtushu, los sumerios se levantaron y en Uruk, en Ur, perdón, donde estaba Enkeduana, hubo un pretendiente que se quería hacer con el control de la ciudad y también con el corazón de Inanna, de Enkeduana, perdón. Pues Enkeduana le tocó huir de la ciudad hasta que su nieto, Naram Sin, pudo restablecer el orden y Enkeduana fue de nuevo de vuelta a ser sacerdotisa en Ur. Y pudo seguir componiendo sus poemas a la diosa. Efectivamente. Hay que decir también que se encontró en Ur un disco hecho, si no recuerdo mal, de jade, donde se identificó a una de las figuras que representa la escena, una de ellas estaba identificada como Enkeduana. O sea, eso también indica la importancia que tenía para que se identificara con su nombre, algo que no era lo habitual. Bien, ya pues ya hemos hablado de la literatura, de la, de la escritura, la poética, la religiosa, y vamos a seguir hablando de otros avances que consiguieron estos sumerios, porque hay que decir que eran también unos cracks en matemáticas, en astrología, en astronomía, porque fueron capaces de descubrir algunos planetas y estrellas, incluso de predecir eclipses de luna, a los que consideraban demoníacos. Y algo muy interesante, este pueblo consideraba más importante a la luna que al sol. Fíjate tú qué curioso. Ahí ya lo explicas por qué es debido a eso. Yo creo que es por el tema del ciclo de crecida del cereal, O sea, porque del ciclo de siembra, perdón. por su calendario quizás. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Pues mira, no tenía ni idea. Mm. A mí también cuando lo leí, mira, de la luna. Claro, porque También es que su calendario era era lunar lunar, todavía. exactamente. También hay que decir que dividían el año en dos grandes estaciones. El verano era llamado Emesh, que iba de marzo a septiembre. Y invierno en Ten, de septiembre a marzo. Y para medir el tiempo utilizaban relojes de agua y de sol. Ahí sí utilizaban el sol. A eso sí que les servía. Y bueno, los sumerios también se enfermaban, por supuesto. Ya que no sabes qué pasaba con las enfermedades. ¿Hacían un sacrificio a los dioses y esperaban por su pronta recuperación o ya había una medicina rudimentaria? La segunda. Estamos hablando de Sumeria, por favor. Sí, ya tienen un nivel. Ya estamos hablando de un nivel, ¿eh? O sea, no me compares con las tribus bárbaras con las que te has topado ahí en el imperio, por favor. Bueno, los romanos hasta que llegaron los griegos también eran un poco así, ¿eh? Eran asilvestrados. Que si nos escuchara Catón, Sí, nos echaba, ¿eh? nos mandaría un Delenda. Sí, sí. Bueno, pues sí.
habían rudimentos de medicina, pero sí que consideraban que las enfermedades eran castigo de los dioses. Entonces, por eso es que quienes veían a los enfermos eran del estamento sacerdotal y tenían dos nombres, Capirik y Mash Mash, una especie de sanadores. Pero sí que existieron médicos al uso con rudimentos de lo que fue la medicina y uno, el más famoso, del que ha sobrevivido el nombre, se llamaba Urlugal Edina, que vivió hacia el 2020 a.C. Entonces, le podemos anotar otro tanto a los sumerios, los rudimentos de la medicina, Otro más. otro más. Bueno, pues ya hemos dado así un repaso, por decirlo, al mundo terrenal. ¿Qué te parece si nos vamos al plano divino? El plano divino, la mitología. Pero vamos a ver, mi querido Castor, ¿tú cómo tienes el cuerpo? Cuéntame. ¿Cómo tengo el cuerpo? O sea, ¿estás en plan marchoso o estás más... Estoy bien, estoy atento, estoy en prevengan, como se suele decir. Estoy aquí a lo que me estás diciendo, estoy asimilándolo. Porque estoy aprendiendo un montón. Vale, porque yo estaba pensando, a ver, dependiendo de tu estado, iríamos para un lado o para otro. Ah, Entonces, entiendo que quieres que yo te guíe. sí, sí, por favor. Pero aquí yo creo que ya sé por dónde van los tiros. O sea, tú lo que quieres es llevarme arriba o abajo. Va, Exactamente. pues vamos por lo más divertido, ¿no? Por lo abajo. Bueno, a ver, esto tiene matices, esto tiene matices porque ya hemos visto que, a ver, vivir en estos tiempos no era muy divertido, por decirlo así, muy agradable, era una vida dura. Pero es que la vida después de la muerte, los sumerios no, no tenían esa idea redentora, esa imagen salvadora, ¿no? Para ellos la vida en el otro mundo era bastante gris. Vamos, Era pobrecito, o sea, se tiraban toda la vida trabajando y reando y cuando llegaban el momento de morirse, pues la pasaban deambulando por el más allá. No tenían ni siquiera la opción de estar entretenidos en el cielo, ¿no? Como estarían los no, cristianos. no, amigo. Aquí la vida de Ultratumba era bastante deprimente, porque los sumerios pensaban que iban a ir a un sitio que se llamaba Irkaya, que es el inframundo, que de hecho pensaban que quedaba también debajo de la tierra, y allí sus almas vagarían por toda la eternidad en un sitio oscuro, bastante gris, y para acabar de completar su alma, se podría como el cuerpo en la tierra. O sea que la imagen que tenía era bastante pesimista, O sea, que incluso se morían después de muertos. ¿no? O sea, ellos pensaban que su alma, lo que sobrevivía de ellos, también se podría como el cuerpo. Vamos, hasta que desaparecían de todos Exactamente, los planos. Vamos, que no había, aquí no hay salvación ni nada. efectivamente. Aquí es Irkalla, para bajar hasta allí había que atravesar 7 puertas. 7 puertas guardadas por 7 bestias infernales. Y en cada puerta tenías que dejar algo. Y esto nos lleva al siguiente gran mito, que es el descenso de Inanna al inframundo. Aquí nuestra amiga Inanna, siempre inquieta, siempre caprichosa, pues le dio el deseo de bajar al inframundo para conseguir más poder. En el inframundo vivía su hermana, ay, perdón, ¿cómo se llama esta mujer? Sí que los nombres sumerios Sí, 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 tienen su se me aquel. quedó, se me quedó en la, en la punta de la lengua.
Si no te has trabado, porque madre mía, Ereshkigal eres se Kial. llamaba. Esta era la consorte del inframundo. En su tiempo, a los inicios, esta también era una diosa celestial, pero fue raptada por un Anunnaki, un Anunnaki que tenía forma de serpiente. La raptó y la dejó en el inframundo. Pues se cree que Inanna y Ereshkigal eran gemelas y no se llevaban muy bien. Entonces, Inanna en su descenso al inframundo, por cada puerta que pasaba, tenía que dejar una prenda de vestir. Cuando cruzó las 7 puertas y llegó a la presencia de Ereshkigal, estaba desnuda. Y al estar desnuda, pues perdió su poder y no pudo sobrevivir al combate con su hermana y fue muerta. ¿Qué pasa con esto? Que si muere la diosa del amor en la tierra, ni los hombres, ni los animales, ni las plantas tenían ganas de aparearse, ganas de reproducirse. Y esto era un problema terrible. Entonces, Enki, el dios del Atsu, que es aquí el de los dioses sumerios, de los dioses mesopotámicos en general, es el que más tiene la cabeza en su sitio, es el que está siempre intercediendo en los problemas que van creando sus hermanos dioses. Pues claro, este hombre se preocupó por que su hermana, la diosa del amor, haya muerto y todos los problemas que estaba generando en la tierra. Entonces, con el visir de Inanna, idearon la manera de rescatar a la diosa, que por cierto, Ereshkigal, aparte de matar a su hermana, colgó su cuerpo, lo dejó colgado de los hombros con sendos hierros. O sea, como mostrando ahí Que se vea, que no haya duda. exacto, como un trofeo de guerra. Ay, Y claro, ¿cuál fue la solución para poder rescatar a Inanna del inframundo? Porque había un problema. Si se iba Inanna, igual tenía que quedar algo ahí, porque no se podía dejar ese espacio vacío. Pues recurrieron al pobre esposo de Inanna. Y el pobre esposo de Inanna era nada más y nada menos que un Aspistín, el Noé sumerio, que aparte de salvar la simiente de la humanidad, aparte de... Ay, perdón, me estaba liando. No es un Aspistín, es Dumuzi, el pastor. Perdón, ¿eh? El que tiene boca se equivoca. sí, no, normal, y más con estos nombres. Sí, era Dumuzi. Ya está, Pues mirar el, que que te acuerdes de todos estos nombres, pues ya. sí, Creo que esto la te lo verdad que perdonamos. la verdad que el lío con los nombres es tremendo. Pues Dumuzi, el bueno de Dumuzi fue el encargado de, de hacer el intercambio para poder sacar a Inanna del Irkaya y restablecer la reproducción en la Tierra. Vamos, que salvó a la humanidad de extinguirse. Exactamente. Y en el Irkaya también vivía el esposo de Ereshkigal, Nergal. Este dios nació de Enlil, el dios de las tormentas, el dios del viento, y Ninlil. ¿Y por qué este Nergal nació en el inframundo? Pues resulta que Enlil y Ninlil vivían en el paraíso, en el Dilmun. Pero ya os adelanto que el bueno de Enlil era bastante broncas y era bastante problemático. Pues este Enlil violó a Ninlil.
y en castigo fue enviado al inframundo. Pero Ninlil, la diosa celestial, le siguió hasta el inframundo y allí concibieron a Nergal. Pero Nergal no se quedó en el inframundo, se volvió con sus padres al paraíso, al Dilmund. Ujú. Entonces, ¿cómo se conocieron estos dos dioses, Nergal y Ereshkigal? Se dice que los dioses celestiales organizaron un banquete para todos los dioses, pero por cuestiones del orden cósmico, los dioses del inframundo no podían subir hasta el Dilmun, ni los dioses del Dilmun bajar al inframundo, al Irkaya. Entonces Ereshkigal envió a su visir Nantar en su representación. Como es de bien sabido, para recibir en tu casa, pues debes ser educado. Entonces, cuando llegó Nantar al Dilmun, todos los dioses se levantaron, le hicieron reverencia, menos uno, Nergal, que era muy suyo y se habrá pensado que, a ver, yo a un visir no voy a tomarme la molestia de darle la bienvenida. Pues claro, esto era una ofensa terrible para la diosa del inframundo. Entonces, aquí viene de nuevo Enki a, a interceder para solventar esta situación. Le aconseja a Nergal que debe ir al Irkaya y debe llevarle 7 ofrendas. Entre ellas, que vaya ofrendas. Por un lado, una mesa y por otro, un escorpión de 7 cabezas. O sea que Bueno, ¿quién, los regalos, quién no ha querido nunca tener un escorpión de 7 cabezas? exacto. Pero había un problema. Nergal, en su estadía en el inframundo, al ser un dios celestial, no podía ni beber, ni comer, y lo más importante, ni yacer con Ereshkigal. A ver si va a ser esto último lo que más le va a costar. Exacto, ya era fácil, era fácil. Era fácil de prever. Porque también hay que decir que Ereshkigal era, por supuesto, hermosísima. Era la gemela de Inanna, la diosa del amor y la guerra, pues imagínate. Allá que fue el amigo Nergal, se resistió, por supuesto, no bebió ni comió a pesar de que se le ofreció. Pero Ereshkigal tenía sus métodos, por decirlo así. Entonces se dejó ver cuando se estaba duchando. Al principio Nergal pudo contenerse, pero ay, amigo, una segunda vez ya era imposible. A ella se le olvidó a Nergal los consejos de Enki y yació 7 noches seguidas con Ereshkigal. O sea, esto fue nivel, como el poema que leímos antes, nivel pasión máxima. Nivel pasión por 7. Exacto. Pero bueno, Nergal, como ya dije, era un poco especial, era muy suyo y dijo, bueno, ya aquí ya he cumplido y me vuelvo para mi casa. Cuando se despertó Ereshkigal, al ver que no estaba su amado, entró en depresión, le dio una tristeza máxima y envió a su visir Nantar en busca de Nergal. Al darse cuenta de esto, en el Dilmun, Enki hizo que Nergal se disfrazara de un dios menor. Entonces, cuando llegó el visir, llegó Nantar buscando a Nergal, no vio a ninguno, no había Nergal, básicamente, pero sí se fijó que había un dios menor que parpadeaba mucho. Pi, 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 pi. Claro, esto cantaba, ¿no? Cuando llegó de vuelta al Ircayo y se lo comentó a Ereshkigal,
Esta explotó en cólera. Se armó la marimonera, ¿no? ¿Y cuál fue la amenaza de Ereshkigal? Que iba a ser que todos los habitantes del Irkaya subieran a la tierra. Buah. Eso suena a Noche de los Muertos Vivientes. Efectivamente. Otro punto para los sumerios. Ya inventaron las invasiones zombies. Exacto. Claro, esto era una amenaza de la Sí. máxima gravedad, o sea, que venga aquí los Ríete muertos. tú de que elimine la reproducción, de que los O humanos no sea, se enamoren. Yo creo que esto es peor, ¿eh? meterse en el Irkaya era jodido, ¿eh? Claro, ante esta amenaza, alguien como Nergal no iba a permitirlo que se le amenazara de esta forma. Hecho una cólera, bajó por las 7 puertas del inframundo, las arrasó a todas, no importaba que, que hubieran guardias monstruosos, arrasó con todo, llegó hasta la sala del trono donde estaba Ereshkigal, la levantó y en ese momento Ereshkigal le dijo que lo amaba y ahí ya Nergal se compadeció, se conmovió y a partir de ahí vivieron juntos y comieron perdiz. Y ya no hubo invasiones de muertos vivientes, ¿eh? Tanto por... Mira que se podía haber evitado. Pues sí, ¿eh? Pero como decimos, Nergal Bueno, era muy, muy suyo, muy especial. Hay que decir que el verdadero dios del inframundo era Ereshkigal, no era Nergal. Nergal era el segundo al mando. La titular era Ereshkigal. era la que llevaba el cetro. Bueno, ¿qué te ha parecido el recorrido por este lúgubre lugar? Increíble, ¿eh? Eso de que a mí me ha llamado la atención mucho que los muertos, a pesar de que se hubiesen muerto, se seguían pudriendo tras la muerte. Eso ha sido un punto que ha sido muy llamativo. Y después los culebrones que tenían entre dioses, Eran que... muy humanos, Sí, sí, o sea, dicen de los dioses griegos, pero es que los dioses sumerios no se quedan atrás, ¿eh? Porque exactamente. provocó aquí la invasión de las almas en el mundo de los vivos por un lío de faldas. O sea que... Bueno, esta historia, yo creo que te recuerda al mito de Perséfone, ¿no? Sí, salvando las distancias. Es parecido, Sí, bueno, que el otro se enamoró se encoñó de la sobrina y la raptó. Bueno, que Zeus había dado permiso. exacto. Y cuando vio la madre de Perséfone que no aparecía por ningún lado, pues se puso triste y se empezó a marchitar las plantas, los cultivos y todo esto. Los humanos no podían comer y Zeus dijo, mira, Hades, o la dejas salir o los matas a todos. Y dice, bueno, pues llegaremos a un acuerdo. Que salga de aquí, pero no puede comer ni puede hacer nada, porque si come del inframundo, pertenecerá a él y no podrá salir. ¿Y qué pasa? Que la Perséfone antes de salir, pues comió una semita de granada que Hades le ofreció. En plan, venga, toma, tienes hambre, que eso está muy dulce, esto te va a gustar, tal. Le dio la semillita y cuando salió, pues ya pertenecía al inframundo. Y para que pudiese reunirse con su madre, al final llegaron al acuerdo de que 6 meses tenía que estar con su madre y 6 meses con Hades. Eso es un poco así, súper resumido, el mito de las estaciones. Exacto, es que Pero bueno, a Perséfone le gustaba estar en el inframundo, ¿eh? Al final se ve que le pilló el gustillo eso de ser la reina de los muertos. Ahí no le tosía a nadie. recuerdo ya que me estaba acordando que antes existía una serie de anime de estos mitos griegos. No sé si la darían en España, pero en Sudamérica la dieron. Era espectacular, Ay, espectacular. ¿es antigua? Es antigua, claro, era de mi época. Bueno, depende de qué época estemos hablando. Bueno, te estoy hablando de los 90, ¿eh? Buena época. Sí. Pero ¿Cómo, era espectacular. cómo se llamaba? Es que no recuerdo el nombre, pero sé que trató todos los mitos griegos, ¿eh? Ay, Pero todos, todos. ahora no me suena, a lo mejor seguramente me equivoqué, pero no me suena que a España haya llegado esa serie. Pero bueno, hoy en día con internet uno Sí, hace milagros.
seguramente te lo voy a buscar y si lo encuentro te dejo para que lo... Ostras, pues sí. Bueno, Bueno, volviendo al mito, sí hemos visto que hay muchos paralelismos con la mitología clásica, que las eso, divinidades eso, sumerias tienen bastantes cualidades, bueno, tienen muchas cualidades humanas. a eso quería ir porque fíjate que con un conocido que también sabe mucho de estas culturas antiguas, estuve también haciendo una charla y encontramos muchos paralelismos entre la mitología mesopotámica y la griega. Entonces nos preguntábamos si las raíces de estos mitos griegos no estaban tan bien arraigados en Mesopotamia. Pues muy seguramente. Es un tema interesante, ¿eh? Porque antes comenté lo de esto de Enkiduana, que se piensa que sus poemas fueron la base de los versos homéricos. O sea, tienen ahí una correlación que es interesante, Sí, ¿eh? sí, es interesante estudiar esto. Bueno, ya que hemos visto el Irkaya, ahora es momento de algo más placentero. Ahora es momento de subir aquí al Dilmun, al paraíso de los sumerios. Pero esto tiene un pequeño problema, que al Dilmun no subía cualquiera, por supuesto. Los sumerios de a pie, incluso los lugales, estaban condenados a, a estar abajo, Ostras, al Irkaya. y entonces los lugares que hacían no tenían un puesto VIP. No tenían nada, No ¿eh? había, no había forma humana posible de subir al cielo. Solamente que se sepa, entró el Noé, un pistín. El Noé, el Era, equivalente al Noé. era un club privado, Muy privado, por lo que veo. muy privado. Esto tiene una historia interesante, el Lil Moon, porque tiene dos partes, la divina, la mítica, y por otro lado la más terrenal. Y está relacionado con el posible origen de los sumerios, porque se piensa que los sumerios, como te había comentado en el anterior episodio, vienen del subcontinente indio, pero en su camino a Mesopotamia llegaron a una zona del Golfo Pérsico que se llama Dilmun. Estas eran unas islas que habían en esta parte. Estoy hablando del Yemen, de Kuwait, toda esta parte, ¿vale? Pues ahí habían unas islas que eran maravillosas a nivel de vegetación, de animales, de piedras preciosas, y se cree que ahí fue la primera estación de los sumerios en su camino a Mesopotamia. ¿Qué pasó? Que hubo un cambio en el nivel del mar y estas islas se inundaron. Entonces los sumerios les Mm. tocó abandonar este sitio y finalmente se fueron para Mesopotamia. ¿Esto tendrá alguna relación con el diluvio universal? Es muy posible, es muy posible. Porque tiene pinta de ser una de esas grandes catástrofes de la humanidad que al final perduran en la memoria colectiva, de alguna manera u otra, y llegan pues con la forma tan distorsionada que nos ha llegado hasta el día de hoy. Y esto tiene todas las papeletas, por lo visto. Es que si me preguntas a mí, es aquí donde Mm. nace el mito del diluvio, porque habíamos hablado que sí que se encontraron a nivel arqueológico capas arqueológicas con barro y todo esto, pero yo creo que fue aquí donde nació el mito. Pero claro, esto no está todavía comprobado Sí, son arqueológicamente, conjeturas. son conjeturas. ¿Y por qué se piensa que los sumerios venían de estas islas? Porque después en el periodo de Uruk, en las primeras tablillas, esas donde tienen estos símbolos todavía muy esquemáticos, no es nada, todavía no tienen la escritura desarrollada, se hace una referencia a estas islas, al Dilmun, porque era efectivamente un sitio con piedras preciosas donde los sumerios iban a comerciar.
Entonces tiene esa parte terrenal que fue un punto de comercio. Claro, debió ser como un paraíso para ellos, ¿no? Y ahí que lo asociaran con el reino de Efectivamente, los cielos. efectivamente. Entonces, hablemos del Dilmun, que allí te lo voy a decir según lo que es, como se dice en un poema. Ujú. En el Dilmun, el cuervo no da su graznido, el león no mata, el lobo no se apodera del cordero. Aquel que tiene mal en los ojos no dice, tengo mal en los ojos. La vieja no dice, soy una vieja. El viejo no dice, soy un viejo. El cantor no suelta ningún lamento. Alrededor de la ciudad no hay ninguna endecha. O sea que aquí era el paraíso, básicamente. Aquí no había ni muerte ni enfermedad, nada. Aquí era a pasárselo bien. Todo era bueno. Sí. Pero aquí vivía el amigo Enlil, que como ya vimos era bastante problemático. Resulta que la diosa madre Ninhursag creó 8 plantas, perdón. Estas llamaron la atención de este dios. Y claro, estas plantas no se podían comer, pero ¿quién iba a poder contra la voluntad de este dios? Pues allí que fue y envió a su mensajero que se llamaba Isimut para que las recolectara todas y se las comió. Pero había un problemita que no se podía no se podía meterse con la diosa madre. Y esta era un poco vengativa porque a pesar de ser su hijo no le perdonó que se haya comido las 8 plantas y lo castigó con 8 dolores, 8 enfermedades que lo fueron matando poco a poco. Y no contenta con esto, se fue. Y esto, claro, esto fue un gran escándalo para el resto de dioses y le rogaron, le suplicaron que por favor que vuelva y que cure a su hijo. Pero bueno, era misericordioso en lo que cabe. Volvió y creó a 8 divinidades específicas para tratar a las 8 enfermedades, o los 8 dolores que padecía. Ay, por cierto, es Enki. Ya estaba yo metiendo al bueno del Lil, que siempre lo meto en todos los males. Sí, pobrecito, ha pillado innecesariamente. Sí, aquí Esto era en Enki, King. aquí Enki estaba travieso, ¿eh? Aquí ya estaba más travieso. Y bueno, con esto damos el repaso a al oscuro, al Irkaya y al Dilmun. Entonces, si te parece, para terminar este capítulo, pues hablemos de los dioses más importantes del panteón sumerio acadio. Sí, sí, eso te lo iba a preguntar, ¿no? Si podías hacer un breve repaso más o menos para tener claras las divinidades que componían dicho panteón. Bueno, si te parece, empecemos por el principio, que también lo comentamos, que en un principio el cielo y la tierra estaban juntos. El cielo era An y la tierra, aunque se llamaba Ki, no es seguro si se le rendía culto, porque la diosa madre era también Nammu. Entonces se cree que es esta Nammu y An los que estaban juntos, concibieron a Enlil, este sí es Enlil, el problemático, el, el que crea tantos líos, el que por cierto fue el que abrió las compuertas del cielo en el diluvio. Pues este Enlil fue el que separó el cielo y la tierra y creó lo que es la tierra, el Ki. Enlil, como comentamos, violó a Ninlil y fruto de esa violación nació el dios de la luna, Sin. Sin es un dios masculino. Sí. Entonces, como comentábamos, por esto Enlil fue desterrado al Irkaya. Sin y Ningal
que son los Ningala, la diosa lunar, fueron los padres de la diosa por antonomasia, la gran diosa de Mesopotamia, Inanna. Y nada, la que recibe tantos nombres. Exacto. Y también concibieron al dios del sol, a Utu. Entonces aquí ya estamos viendo los principales dioses, ¿no? Por un lado tenemos a An, Enlil, el dios de las tormentas, y a Enki, el rey del abismo. Estos tres son los que forman la gran tríada de dioses sumerios, los más importantes. Es Enki, Enlil y el tercero era An, An. Enlil y Enki. Este Enki era el que controlaba los principios sagrados, el orden, los Me, que es la que gobernaba desde las leyes físicas hasta las leyes sociales. O sea que por eso es que tiene esa personalidad, ¿no? De ser alguien más sosegado, más tranquilo, más negociador. Por eso los sumerios le dieron esta personalidad. Ujú. Entonces hablemos un poquito más de Enlil, que recibía culto en Nippur. Hay que comentar que cada ciudad sumeria adoraba a un dios. En este caso, Nippur adoraba a Enlil. El culto de este dios se remonta al 3000 antes de Cristo. Y como vimos, pues es bastante iracundo, irascible y problemático. Es por eso también, ¿no? Por un dios de las tormentas, pues Mm. es, es normal que tengas Ese carácter, esa ese personalidad. carácter, exactamente. Entonces pasemos a su padre, al dios An, el dios de los cielos, la deidad más importante, aunque a pesar de todo, la más importante, la que sobrevivió su culto aún después de Mesopotamia es Inanna. Pero el principal para los sumerios será An, Dios del cielo. el dios del cielo. Y este tiene una relación interesante porque sus ayudantes eran los Anunnaki, que ya comentamos en el anterior episodio. A esto le vamos a dedicar un especial. Sí, pues sí, señor. A ver, cualquier excusa para ir a la taberna, para que vengas a Mesopotamia, Es buena, sí, sí, está sí. Lo que pasa es que aquí nos vamos a salir un poco de lo que es lo diré, nuestro hábito, ¿no? Nuestro trabajo, que es hablar de historia y hablaremos de teorías conspirativas. No, pero Oye, de forma especial. pues sí, es que esta civilización, los sumerios, es que da pie para hacer teorías y extenderse. Es que sabes lo que pienso yo, que hay tantos agujeros que al final los tapamos permíteme la expresión, de cualquier manera, ¿no? Es como la ciencia y como la religión. Todo aquello que la ciencia no puede explicar, le metemos el parche de la religión, ¿no? Independientemente que uno sea más creyente o menos creyente, cosa que yo respeto y tal. Pero un poco siguiendo ese principio, yo creo que con los sumarios pues se puede hacer perfectamente eso. Claro, como hay tantos agujeros y hay tantas cosas que no se saben y cosas que no concuerdan con los datos que tenemos, pues siempre queda ese factor misterio, ¿no? Ese factor Iker Jiménez, por decirlo de alguna manera. Oye, si me permite, ya que has hablado de Iker Jiménez, Sí, por también supuesto. haciéndole justicia al comentario que nos dejó un seguidor tuyo en el primer episodio que hablaba de Göbekli Tepe. Sí, Iker Jiménez en un programa suyo dijo que a partir de ahí, esa sociedad neolítica venía trazada, pues, a partir de Göbekli Tepe, es como también un punto de ruptura con el desarrollo que venía del neolítico y empezó a formarse esa civilización, esas civilizaciones que después conoceríamos.
A ver, es que yo creo que incluso la opción, como se suele decir, lógica, ¿no? Que la opción más simple muchas veces es la más correcta, ¿no? Yo siempre hablo o digo que lo habré dicho en otros programas, ¿no? Que la historia antigua es un puzzle, ¿vale? De a lo mejor de 1000 piezas en el que te faltan 700 y tú tienes que prefigurar pues lo que hay en esos huecos, ¿no? Pues a medida que tú vas retrocediendo en el tiempo, pues te van faltando más piezas. Me explico. Y hay mucho espacio desconocido que no sabemos y que a lo mejor cualquier día descubrimos un nuevo yacimiento pues, que pone patas arriba pues todo lo que conocemos. Pues seguramente pues hubo una evolución mucho más lineal desde la época de los cazadores recolectores hasta la época que estamos hablando ahora, ¿no? La de Sumer. Y acá lo que pasa es que, claro, nos faltan tantísimos datos que cuando descubrimos una cosa de estas, pues pensamos, Dios, ¿no? Un salto súper. A ver, yo creo que es que nos falta mucho por conocer por poner una fecha ficticia, entre el 20.000 antes de Cristo y el 4.000 antes de Cristo hay una laguna muy grande en la cual solo tenemos pues pequeños yacimientos y pequeños parches. Claro, tenemos que hacer suposiciones para rellenar ese hueco. Yo creo que sería una cosa más que irían por ahí los tiros. Pero vamos, esto sí que es opinión mía, no es que lo haya leído en ningún manual, ningún estudio, simplemente creo que por lógica o por cómo funciona la historia antigua, yo creo que eso sería lo más. Yo creo que sería pues la opción más acertada. Que después pueden ser los Anunnakis que vengan y que construyeron y tal, pues bueno, pues sí, no sé. No puedo decir que fueron ellos o no fueron ellos porque no se sabe realmente, ¿sabes? Quien diga que sí o que no tajante está mintiendo, no hay un sí categórico con todo esto, uno categórico. Pero bueno, yo creo que es mucho más sencillo que admitir, ¿no? Que vinieron aquí pues civilizaciones de las estrellas y que se pusieron aquí a jugar aquí a los científicos y crearon con razas de estas de laboratorio, ¿no? Como dicen, Sí, la teoría es súper exacto. súper loca, pero a ver, no la puedo desmentir porque no se sabe tajantemente, porque no hay una prueba que diga, no, no, esto es así porque es imposible por esto y por esto, ¿no? Pero bueno, ahí dejo mi pequeña reflexión y mi pequeño punto de vista. Después a lo mejor me hitearán por esto, dirán, "Ah". Pero bueno, yo me quedo a gusto. A ver, ya que estamos en la taberna, aquí estamos también Es para... que el vino de Palma, no veas, si Exacto, te eso va despistas. subiendo. O sea, no será tan bueno como aquel que comentaste del romano, pero este también pega. Bueno, ya sabes, lo que hemos hablado siempre, la vanidad de los romanos. Tiene la fama, pero bueno, esto tampoco está nada mal. Y encima que no lo hemos comentado, pero ya por vergüenza, pero también nos hemos pimplado esa cerveza sumeria ahí compartiendo caldero con los pitillos, ¿eh? Sí, sí, Era, totalmente. sí, sí. Esto tienes que hacer un epílogo. El tema de las cervezas, cómo se producía. ¿Tienes idea tú? Hombre, sinceramente no lo he visto, pero sí que me llamó la atención eso que compartían la cerveza en un gran caldero ahí y todos ahí con la pajita, ¿no? Es que parece ser que era como. Era malta, no, bueno, sí, era cebada fermentada, pero más que ser el líquido que nosotros conocemos hoy en día con espuma, era como una especie como de papilla alcohólica, en la cual que para poder tomarla, pues como bien has dicho, metían unos pitillos súper largos, unas cañitas, y de ahí pues compartían y se iban pasando aquí como es quien se pasa a otras cosas. Le iban compartiendo y iban bebiendo ahí todos del mismo frasco. Se me, se me ha ocurrido una comparación muy loca con la, con la, espu- con esta espuma que se pasaban los romanos en los baños. ¿Cómo se- Tú dices la esponjita. Esa es la esponja. Es muy loca, ya sé. Bueno, ahí yo creo que más que limpiarse el culo se lo ensuciaban más, pero bueno, Sí, sí, sí. Era más limpiar los sumerios. en ese aspecto, pues bueno, yo creo que hemos tocado todos los palos, creo que nos ha faltado un poco la forma de hacer la guerra, ¿no? Quizás. Pues mira, si quieres lo comentamos así ya para colofón final. Perfecto, si ya sabemos cómo se la gastaban estas personas en el campo de batalla. Bueno, pues empecemos con los sumerios, los primeros en todo y también casi en el arte de la guerra. Pero hay que decir que el ejército sumerio era bastante normalito. ¿Por qué normalito? Porque era de milicias ciudadanas, era como comentamos al inicio, era de aquella, de esa clase social, los servidores del rey que usaba el lugar para hacer la guerra con otras ciudades.
Era un ejército de lanceros, básicamente. O sea, portaban lanza, un manto de cuero reforzado y un escudo. En el mejor de los casos, un casco, y ya si era de bronce, pues imagínatelo, ya era como si te tocara la Mm. lotería. Esos cascos los utilizaban los lugales y los personajes de importancia, que seguramente irían en los carros tirados por onagros, que por lo que se cree estos carros eran más de figuración, ¿no? Como aquí estoy yo, el lugar, pero que tenían poca utilidad en el campo de batalla. Sí, me imagino que sería pues para destacar la presencia del rey, ¿no? Del lugar en el campo de batalla para que todo el mundo sepa dónde está el líder y para dar un aspecto un poco más grandilocuente, más vistoso, ¿no? Más majestuoso. Porque no me imagino un carro de estos así, porque estoy poniendo una imagen con las cuatro ruedas macizas de madera tirados por un Sí, burro. A ver, que los negros no es un burro al uso, es un asno salvaje. Y tienen bastante más mala leche que lo que es un burro común. Pero vamos, eso a la carga de vida de ser vistoso. sí, sí, sí. Pues entonces tenemos a los lanceros y a los arqueros, que arqueros tenían muy pocos. Se cree que en total el ejército sumerio era, si mucho, de 800 a 1000 personas. Solamente eso eso eran los ejércitos de esta época. Pero llegó nuestro amigo Sargón de Akkad y con él trajo, aparte de todo lo que ya hemos comentado, pues trajo innovaciones en el arte de la guerra. Y una de esas innovaciones fue la espada hoz, la ciparru, que tenía una función muy particular, que era con el tajo, con la forma que tiene el ciparro, pues cogían el escudo, lo bajaban y por detrás venían los lanceros que también utilizaban los acadios y pinchaban. Esto era mucho más efectivo en el cuerpo a cuerpo para desarmar a los adversarios. Y por si fuera poco, también hacían uso intensivo de arqueros con el arco semita, que era mucho más potente que el sumerio, y se cree que la táctica era una descarga completa de arqueros sobre el cuerpo enemigo, sobre el ejército enemigo, y después la pisonadora, la infantería con los ciparros y con las lanzas. También hay que decir que los acadios, ya cuando implementaron su imperio, cuando crearon su imperio, al tener acceso a las minas de cobre, pues hacían mucho más uso de este material para sus armas, lo que le daba una ventaja bastante importante y de ahí también se explica que hayan podido imponerse sobre toda esta región, sobre toda Mesopotamia, sobre el Elán, casi sobre Anatolia, por ahí por la zona de Antioquía más o menos, y se cree que hasta llegaron hasta Chipre y hasta el Sinaí. O sea, claro, se puede entender por esa manera que tenían de guerrear. Claro, sería una revolución táctica brutal. Exactamente. Muy bien, yo creo que con esto hemos tocado todos los palos de esta Sí, maravillosa civilización. Hemos visto poemas de amor, hemos visto dioses, mitología, forma de vida. O sea, creo que ha sido un programa muy, muy completo, ¿eh? Que va a hacer justicia al anterior, ¿eh? sí, así, aquí nos hemos despachado más a gusto. Hemos metido aquí lo que se nos iba ocurriendo también, ahí con referencias a otras culturas, porque al final yo creo que las cuatro grandes civilizaciones estuvieron muy conectadas y todas bebían de Del estas origen. Del también, origen. exacto. Y el origen, barro para mi casa, ¿no? Estaba en Mesopotamia. Sí, lo ahí es indiscutible. Pues Por nada, cierto, espero que en tu visita a Mesopotamia
no te haya llevado la impresión que se llevó Trajano, porque Trajano se fue de bajón cuando vino por aquí. Sí, bueno, a su entender vio que era poco más que un descampado. Sí, cuando llegó a Babilonia se pensaba que iba a encontrar a Nabucodonosor y se encontró al descampado. Hombre, es que el momento que llegó Trajano ya hacía un tiempo que se había muerto Nabucodonosor. Había casi Sí, 700 años entre un personaje y otro. Que sí, pasan muchas sí. cosas en 700 años, ¿eh? Sí, pero me dio risa cuando lo leí que los romanos se pegaron un bajón cuando llegaron a Babilonia que Duró poco la conquista, pero bueno, pero llegaron, llegaron. sí, Después hombre, era un riesgo y un coste muy alto, coste-beneficio, lo que era mantener esa provincia, ¿no? Tanto la Mesopotamia como la Armenia, que la anexionaran en esta guerra. Pero Adriano ya dijo, esto es indefendible, tenemos el enemigo en casa, ¿no? Estamos muy lejos de la nuestra. Y como bien dijiste en el primer programa, esta región se caracteriza porque son dos ríos en medio de un llano. Y los zagros, en un costado no había ninguna defensa natural, al contrario. Era un llano puro y duro que, vamos, que lo invadía quien quería si se lo proponía. entonces tú compartes la opinión de Adriano. Bueno, No te hubieras quedado. tiene cosas. No me hubiese quedado por lo que dijo el bueno de Adriano, ¿no? Pero eso sí que lo comparto. Pero bueno, que esta zona tiene obras de arte increíbles, ¿no? Y construcciones brutales. O sea, todo lo que son las esculturas, todo lo que es el material arqueológico de estas civilizaciones es acojonante. A mí me gusta mucho, sobre todo, ver lo que es el tema de las estatuillas sumerias. Me llaman Sí, poderosamente la atención. sí, la verdad que sí, fueron unos adelantados estos sumerios. Totalmente de acuerdo. Y muy llamativo. O sea, que el que no los conoce, pues recomiendo que se introduzca en ellos, que lea, que busque información, que busque libros que hablen al respecto, que lea sobre ellos, porque no tienen desperdicios y sorprenderán para bien, porque hablo en experiencia propia, ¿no? A mí me pasó. O sea, de saber prácticamente las cuatro cosas que te decían los manuales escolares o los manuales de historia o alguna revista o algún artículo curioso, ¿no? No había profundizado. En el momento que me tocó profundizar, pues hice grandes descubrimientos que estoy recordando o que estoy aprendiendo gracias a nuestros programas. Y esto es que no tiene desperdicio, vamos. La verdad que es un placer ya estar aquí hablando. Mira que se nos va el tiempo, vamos sacando temas y la verdad que estar así como dos amigos que somos, ¿no? Exactamente. Y espero que la gente que nos vea pues se lleven esa sensación de que somos dos amigos compartiendo pasión, que es la historia. Pues mira, de ahí viene lo del nombre de la taberna. Porque en la taberna donde Exactamente. quedas con tus amigos para ir a tomar algo, ¿no? Y para hablar con tus temas. Lo que pasa es que en vez de hablar de fútbol o de hablar de otras cosas más cotidianas, ¿no? O del último programa del Sálvame o de la serie y tal, pues nosotros hablamos pues lo que nos gusta. Yo alguna vez lo he comentado, ¿no? Que antiguamente pues era mucho más difícil encontrar gente que fuese de tu palo, ¿no? No había estas tecnologías y no estaban. Tú no podías tener al alcance. No estaba al alcance cualquiera hablar con una persona que supiese de historia. Yo en mi círculo de amigos íntimo yo no tenía nadie con quien hablar de esto. Tenía que mamármelo yo, me lo leía, me lo guardaba para mí, ¿sabes? Claro, O sea, y claro. ahora gracias a esto, pues se ha puesto en contacto muchas personas pues, que tenían esa carencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y de ahí viene, pues para subsanar eso, pues creé junto a un amigo mío, creé esta taberna. Y esa es la idea, o sea que lo estamos consiguiendo. Totalmente. Pues no, tenemos nuevos proyectos en ciernes, no quiero adelantar mucho. Ahora se acercan fechas muy señaladas y tenemos algo previsto para conmemorarlas, pero esta vez me iré a tu casa. Te Sí, vendrás a la Duba, ¿no? ahí está. Exacto. Y habrá que continuar esta saga, porque tú ya te he hecho también las llaves de la taberna. O sea que ya tienes Y una yo, copia, ya tienes una copia para venir cuando quieras y viendo que esta saga está funcionando tan bien, pues cuando sincronicemos agendas, pues continuaremos esta saga. Hemos visto Sumer acá, otra vez Sumer, el periodo neosumerio, y esto continúa, esto no se detiene aquí. para mí es un auténtico placer estar compartiendo todo esto que me apasiona, como bien decías, gracias a la tecnología, pues tener al alcance a otras personas con las que compartir es maravilloso y lo enlazo con lo que comentaba, ¿no? Que afortunados
de vivir en esta época y en esta parte del globo y poder compartir esto. Así que es un placer y por aquí, cada vez que me hagas el llamado, pues aquí acudirá tu legión babilónica a darte apoyo. Pues tomo nota de lo que acabas de decir porque lo haré. Da por hecho que te volveré a llamar y darte las gracias otra vez a ti. Y nada, ya que no te sigue, pues animarlo a que lo haga, que ya está tardando. Jonathan de Historia Podcast, un gran entendido de lo que son el tema de las civilizaciones del Próximo Oriente, esas grandes desconocidas y a la vez tan enigmáticas y tan con ese imaginario tan fuerte y que llama tanto la atención. Y Y, tan nuestras, ¿eh? y tan nuestras. Parece que es algo ajeno, pero no, no. O sea, todo como bien hemos dicho antes, bebe de ahí. Y nada, y a vosotros, Quirites, pues desearos que si, e invitaros que si os ha gustado este contenido, pues que le deis un buen like, que compartáis este contenido con vuestros amigos que tengan los mismos gustos, le deis a la campanita si no os queréis perder ninguno de nuestros programas. Y si dejáis un comentario, pues ya sería la leche. A eso sí, pero insultar poquito, que soy un poco sensible. Y nada, y con esto ya pues daros las gracias y me despido con un valete et gaudete Quirites. Hasta luego.